Bienvenido al video tutorial diseño físico de base de datos. Temario. Objetivo. El objetivo de este trabajo es dar a conocer cómo podemos construir y diseñar físicamente una base de datos, aprender una estructuración adecuada de datos en un almacenamiento de tal forma que garantice un buen rendimiento de las aplicaciones. Introducción. El diseño físico parte del esquema lógico de base de datos y da como el resultado un esquema físico de base de datos, mientras que en el diseño lógico se especifica que se guarda. En el diseño físico se explica cómo se guarda. Para ello, el diseñador debe conocer muy bien toda la funcionalidad del SGBD concreto que se vaya a utilizar y también el sistema informático sobre el que éste va a trabajar. El diseño físico no es una etapa aislada, ya que algunas decisiones que se tomen durante su desarrollo, por ejemplo, para mejorar las prestaciones, pueden provocar una reestructuración del esquema lógico. Diseño físico. Especificación de estructuras de almacenamientos internas y caminos de acceso específicos para que las diversas aplicaciones que accedan a la base de datos tengan un buen rendimiento. Cada SGBD ofrece varias opciones, diferentes tipos de índices, agrupamiento de registros relacionados en los mismos bloques de disco, clúster de ficheros, distintos tipos de técnica de dispersión, diferentes valores para los parámetros físicos. El diseño físico es muy dependiente del SGBD comercial seleccionado. Una vez elegido el SGBD, el diseño físico consiste en la elección e implementación de la estructura más apropiada para los archivos de la base de datos. Entre las opciones que ofrece el SGBD es diseñar e implementar los mecanismos de seguridad, listas de usuarios y reglas de accesos, ya sean estos privilegios o roles. El objetivo físico del criterio para elegir opciones de diseño físico. Tiempo de respuesta debe minimizarse. Tiempo entre la introducción de una transacción de base de datos y la obtención de respuesta depende de tiempo de acceso a la base de datos para obtener los datos de T que necesita. Carga del sistema, planificación de tareas del sistema operativo, retrasos de comunicación, ya sea fuera del control del SGBD. Aprovechamiento del espacio. Debe optimizarse cantidad de espacio ubicado por archivos de base de datos y estructura de accesos. Productividad de las transacciones en maximizarse. Número promedio de transacción del sistema de base de datos puede procesar por minuto. Parámetro. Criterio de los sistemas procesamientos máximo de transacciones. Debe medirse en condiciones pico del sistema. Especificar límites promedios del peor de los casos de cada parámetro como parte de los requerimientos de rendimiento del sistema. Utilizar técnicas analíticas o experimentales, prototipo, simulación, para estimar los valores promedio y el peor de los casos, suponiendo diferentes decisiones en el diseño físico, para ver si se satisfacen requerimientos de rendimientos especificados. El rendimiento depende del tamaño y número de registros en los ficheros. Estimar parámetros para cada fichero. Estimar también como cuánto va a crecer en tamaño de registro o número de registro. Estimar patrones de actualización y obtención de datos para ficheros, considerando todas las transacciones. En este vemos un gráfico que nos enseña el físico de la estructura de almacenamiento y camino de acceso, como comienza en lo inicial. De ahí va la implementación y a la base de datos. Muchos ficheros incluyen utilitarias de supervisión que obtienen estadísticas de rendimiento, número de invocaciones de transacciones,
y consultas predefinidas. Actividades de entrada y de salida para ficheros. Número de bloques, ya esto sea página, por ficheros o número de entrada por índice. Frecuencia de utilización del índice. Cambio en requerimiento del sistema de la base de datos o la nueva consulta de aquella transacción. Reorganizar la base de datos. Creación de nuevos índices o modificación de métodos accesos. Factores a considerar el sistema físico. Factores que afectan al rendimiento de aplicaciones de transacciones y consultas. El objetivo del diseño físico es estructuración adecuada de datos en almacenamiento de tal forma que garantice un buen rendimiento de las aplicaciones. Pero para un esquema conceptual podemos tener diversos esquemas físicos posibles en un sistema gerencial de base de datos, que significa GES, SGBD. ¿Cuál es el sistema apropiado en base a que podemos decidirnos por uno u otro? Imposibilidad analizar el rendimiento ni tomar decisiones de diseños sin saber qué uso se va a dar a la base de datos. Consultar las transacciones. Frecuencia de consultas y transacciones. Restricciones de tiempo, ya estas sean especiales de consulta a transacciones, y frecuencias esperadas, que a su vez es de operaciones y actualizaciones de base de datos. Número 1. Análisis de consultas y transacciones. Definir a alto nivel las transacciones y consultas que se espera ejecutar en la base de datos. Para cada consulta, tabla, fichero o a lo que se accede, el campo sobre los que se especifica algunas condiciones de selección mayor. Campos sobre los que se especifica algunas condiciones de reunión o de enlace de registro de diferente tipo. Campos cuyos valores obtienen la consulta. Para cada transacción y operaciones de actualización, las tablas o ficheros que actualicen en la operación se realiza en cada fichero. Intersección, modifica o elimina. Los campos sobre los que se especifica algunas condiciones de selección para las modificaciones y borrados. El campo también actualizado por una operación de modificación. Candidato para definir estructura de acceso sobre ellos. Candidato para evitar definir estructura de acceso sobre ellos. 2. Análisis de frecuencia esperada de invocación de consultas y transacciones. Tasas o velocidades de innovación. Como vemos en el gráfico, se diferencia de datos de frecuencia de cada consulta y transacción. Después de información sobre los campos de selección y reunión en cada consulta y transacción, y a su vez se une con frecuencia esperada de uso de cada campo. Esta a su vez selecciona y reúne, considerando todas las consultas y transacciones. Si el volumen de procedimiento es elevado, aplicar la regla informe del 80-20. No es necesario supervisar todas las consultas y transacciones para recoger estadísticas y tasas de invocación, sino que basta con hacerlo con un 20% de ellas, las que realizan el 80% del procedimiento. Factores a considerar en el diseño físico. Análisis de restricciones de tiempo sobre consultas y transacciones. Debe terminar antes de 6 segundos en el 95% de las veces que se invoca y nunca debe durar más de 25 segundos. Restricciones de tiempo. Asignación de prioridades adicionales a los campos candidatos para las estructuras de acceso. Un campo de selección utilizado por T será candidato con mayor prioridad para estructuras de acceso que otros. 4. Análisis de frecuencia esperada de operaciones de actualización. Los ficheros que se modifican mucho deben tener el mínimo posible de estructuras de acceso. Actualizar el fichero.
inserciones, eliminaciones, modificaciones, actualizar los cambios de acceso, más lentas de operaciones de actualización, entre lo cual tenemos un diagrama de proceso de diseño de físico, análisis de transacciones y consultas sobre los datos, el estudio de las alternativas ofrecidas por el sistema de gestión de bases de datos. A él nos conlleva a unas decisiones de diseño físico, en la cual podemos hacer unas pautas de diseño físico, que nos permite estructurar de almacenamiento y caminos de acceso para un afinamiento de una implementación a una base de datos, en la cual podemos hacer nuevas consultas y transacciones, bajo un rendimiento no cumpliendo de requerimientos del sistema, sino supervisión del rendimiento. Entre las pautas de diseño físico de una base de datos relacional podemos tener como elección de estructuras de almacenamiento y caminos de acceso. La mayoría de los sistemas de gestión de base de datos representan cada relación base como un fichero. Es necesario especificar tipo de fichero, tipos de estructuras de acceso, entre las cuales tenemos técnicas de exploración, técnicas de índices, técnicas de dispersión, técnicas de agrupamiento, técnicas para acelerar la operación de X-Reunion y reunión natural, entre las cuales tenemos técnicas de agrupamiento de dos o más tablas, desnormalización por razones de eficiencia. Tenemos la exploración, entre las cuales tenemos los siguientes puntos: mecanismo de acceso por defecto, tabla desordenada, ineficiente sí, se inspecciona muchas tuplas y se selecciona mucha porcentaje. Eficiente, sobre tablas pequeñas e inspeccionadas mediante pocas de entrada y salida, factor del bloqueo alto, porcentaje seleccionadas el 20%, otros mecanismos de acceso son demasiado costosos. ¿Cómo incrementar el porcentaje de tuplas recuperadas? Limitando el alcance del examen a un conjunto de tuplas que contengan todas las especificaciones, selección y pocas no seleccionadas, rango de valores. Tablas de agrupamiento, clúster de tabla, tuplas almacenadas en la secuencia de valores para un conjunto específico de columnas, tabla ordenada. Supone que mecanismo de acceso complementario que proporcione acceso directo a la primera tupla que satisfaga la condición de búsqueda, índice o hashing. Particionamiento horizontal. De acuerdo a algún criterio de selección, afinamiento, tuning, utilizar dispositivos de alta velocidad para tablas frecuentemente examinadas. Especificar número y tamaño apropiados de buffer. Entre los agrupamientos tenemos que son los clústeres, el almacenamiento de tuplas en una secuencia predeterminada basada en los valores de una o más columnas, clúster K. Agrupar. Tablas medio grande, mayor, igual que 6 bloques físicos que son frecuentemente A. ordenadas sobre esa secuencia, B. o accedidas sobre criterios de selección que involucran un rango de valores sobre una columna o conjunto de columnas, C. o procesadas de forma secuencial en esa secuencia, D. y que no son frecuentemente actualizadas mediante inserciones o borrados de tuplas o modificaciones de los valores que determinan el agrupamiento del clúster. ¿Sobre qué columnas? Que participen en order by, group by, union, distinct y otras operaciones que impliquen ordenación. Columnas de reunión. Joins de clave primaria más clave ajena. Selección sobre rango de valores. Entre los índices tenemos, son el mecanismo de acceso más dinámico, se puede añadir, suprimir, redefinir índices de formas fáciles para cambiar una secuencia de clúster.
redefinir una clave de dispersión o cambiar cualquier otro parámetro que afecte el almacenamiento físico de la base de datos. Se puede posponer la especificación de índices para el final del proceso de diseño y incluso después de la implementación inicial de la base de datos. Estructura común a muchos sistemas de gestión de base de datos. Soporta bien diferentes tipos de consultas por rango, valores, extremos, mínimo y máximos de inserciones y frecuentes. Pueden ser usados para evitar el examen de tabla completa. Se utiliza el índice para realizar el examen. Para ser útil, suma la entrada y salida del índice más la entrada y salida de la tabla menor que la entrada y salida a la tabla. Limitar el alcance del examen a la tabla de clúster, index, ordenación. Evitar una ordenación. Evitar el acceso a las tablas para determinadas consultas. Conviene utilizar índices sobre tablas medianas, grandes, ocupan gran cantidad de espacio. Para facilitar el acceso a pequeños porcentajes del total de tuplas, menor o igual que el 20% seleccionadas, y para evitar el recorrido de la tabla completa, el acceso a las tablas para consultas que incluyen un pequeño subconjunto de columnas gracias a los índices compuestos. Persona. Podemos tener como ejemplo apellido, nombre, edad y teléfono. Podemos crear un procedimiento como create index o un persona, apellido, nombre. La ordenación de las tuplas de la tabla order by, group by, union, distinct, join. El acceso a ficheros para determinadas consultas, exim, in. Crearlo sobre la columna que suelen aprender en cláusulas where, order by, que significa ordenación, que suelen ser atributos de reunión de varias tablas. Por ejemplo, tenemos claves ajenas con gran variedad de valores, como mayor indiscriminación en las búsquedas. Conviene evitar los índices. Si la tabla es muy pequeña, ocupa poco espacio. Si se degradan los requerimientos del procesamiento crítico, si el costo de su almacenamiento más el mantenimiento, obtenemos un beneficio de inserción, modificación, eliminación sobre tablas indexadas, mantenimiento del índice automático por parte del sistema de gestión de base de datos. A veces conviene crear la tabla, rellenarla y luego crear los índices. Y a veces conviene actualizaciones masivas, reorganizaciones, copia de seguridad, estadísticas, en la cual podemos eliminar índices, realizar las modificaciones sobre la base de datos y crear nuevos índices. Máximo 4 índices por tabla, más si rara vez en actualizada tenemos un índice, la necesidad del espacio más la velocidad de la inserción sobre la eliminación. Evitar crear índices sobre columnas, que son actualizadas muy a menudo. Con distribución irregular de valores, selectividad confunde al optimizador. Columnas que solo aparezcan en cláusulas, where, con funciones u operadores distintos a mínimo y a máximo, pueden no ser disponibles al camino de acceso. Acelerar la operación de X reunión y o reunión natural. Técnica de agrupamiento. Almacenar dos relaciones. Interrelación uno a muchos, clave primaria, clave ajena, en un único fichero según la clave del clúster. Cada registro del lado clave primaria está seguido de los registros del lado n ajena. Consultas muy eficientes sobre la clave del clúster. Reuniones entre ambas tablas. Agrupamiento de registros del lado n por el valor de clave externa. Los registros relacionados están en el mismo bloque, menos acceso a bloque. Mayor aprovechamiento del espacio.
Consultas a cada tabla por separado resultan ineficientes. Acceso multitabla. Examen completo. Scan. Cada tabla por separado más costoso. Inserción. Poco eficiente debido a que se debe mantener la ordenación física al tiempo de desaprovechar el mínimo espacio de almacenamiento. Muchos encadenamientos entre registros, zona de desborde, menor eficiencia de las búsquedas según la clave de clúster, reducción del rendimiento de las consultas. Resumen de pautas de físico. El must read navigate. Usar fichero ordenado y escoger como atributo de ordenación el que se use mucho. Para obtener o procesar los registros en orden o en operaciones de reunión con este fichero o en selecciones que incluyen un rango de valores sobre ese atributo. Creando un índice sobre un atributo, camino de acceso primario. Índice primario, atributo clave. Índice de agrupamiento no clave. Usar un fichero no ordenado. Si ningún atributo satisface estos criterios o el fichero es frecuentemente actualizado. Inserciones, borrados de tuplas, registros. Modificaciones del atributo ordenación. Resumen de pautas de diseño físico. Para cada atributo no de ordenación que se use mucho en operaciones de selección o de reunión, crear un índice secundario. Si el fichero se va a actualizar mucho, reducir al mínimo el número de índices del fichero. Usar un fichero disperso. Y si algún atributo se usa mucho para selección, por igualdad o operaciones de reunión, nunca se utilice para obtener los registros en orden. Sus valores son muchos y diferentes y apenas se modifica su valor. Y se puede crear índices secundarios sobre otros atributos del fichero disperso. Acelerar la operación de X reunión y o reunión natural. Desnormalización. Desnormalizar, es decir, violar la normalización, solo tiene una excusa: rendimiento, y solo en algunas situaciones. Shasha 92. La normalización hasta la tercera forma normal o superior facilita la comprensión de los datos y las relaciones entre los datos, que deben protegerse y mantenerse al crear las aplicaciones. En aplicaciones importantes o muy sencillas, cuyas tareas no se adaptan a tablas normalizadas, una vez terminado el análisis, puede ser necesario normalizar algunas tablas para conseguir una aplicación que se adapte a las tareas de los usuarios y a los requerimientos de tiempo. Desnormalización real. Desnormalización real. Consultas o transacciones frecuentes que necesitan reunión de demasiadas tablas, 3 o más, o 2 tablas con muchas tuplas. Se ejecutarán muy lentamente. Solución: romper la tercera forma normal o superior. Almacenar atributos de una tabla en otra tabla. Repetición, duplicación o redundancia de atributos. Importante: las transacciones que actualizan el atributo deben mantener la consistencia entre los duplicados, evitar anomalías. Procedimientos almacenados, disparadores, triggers, afirmaciones de redundancia controlada. Desnormalización extrema: acelerar un fichero con la reunión de las tablas. Observar explícitamente las anomalías de actualización. Desnormalización real. Esquema de base de datos no normalizado. El análisis de requerimientos indica que siempre que se necesite el perfil de un trabajador, se requiere el nombre del responsable de donde esté alojado el trabajador. Tablas a continuación: empleado, nombre, edad, alojamiento, responsable. Oficio empleado, nombre, oficio, calificación. Oficio, descripción. Alojamiento, nombre completo, dirección, responsable. Este esquema de inserción no directa en la tabla empleado. Al insertar un empleado, el nombre del responsable debe venir desde la tabla de alojamiento,
según el valor de alojamiento para el nuevo empleado. Modificación. El nombre de un responsable en la tabla de alojamiento o cambio de responsable para un alojamiento. Modificación de tuplas con empleado. Bueno, vamos a hablar un poco de disparadores. El uso de disparadores, primero, evita ejecución de transacciones inválidas. Segundo, garantizar el cumplimiento de restricciones de integridad y de reglas de negocio. Tercero, generar automáticamente valores de columnas derivadas. Bueno, también tenemos un mal uso de disparadores, en el cual, para garantizar el cumplimiento de restricciones que puedan ser definidas a nivel de esquemas, como los checks. Segundo, disparadores recursivos. Tercero, gran tamaño de procedimientos almacenados. Bueno, para crear un disparador, primero debemos de tener en cuenta que se debe de usar el comando create trigger, que va a ser igual a disparador, va a llevar lo que es el nombre. En este caso va a ser book code. Entonces vamos a hacer que va a ser before due date of fpago en cuota. For each run va a tener el when new.fpago, que va a ser mayor a all fbanks, en el cual va a tener un begin que va a tener lo que es el código, como vemos a continuación. ¿Ok? Ya, sobre la creación de los disparadores. Bueno, en primer lugar tenemos que los nombres de los triggers deben ser únicos dentro de un esquema dado. Segundo, alguno de los dos, before o after, debe ser utilizado en el create trigger. Tercero, la asistencia activadora especifica el tipo de operación que despierta el disparador delay, insert o udave. ¿Okay? En la asistencia activadora se especifica la tabla asociada en el trigger. Puede especificarse exactamente una tabla o una vista en la asistencia activadora. Cuarto, si la asistencia activadora especifica un udave, se puede incluir una lista de columnas en dicha asistencia. Si se incluye la lista de columnas en el disparador, se activa un udave solo si una de las columnas específicas es actualizada. Si se omite la lista, el disparador se activa cuando cualquier columna de la tabla se actualiza. No se puede especificar lista de columnas para insert of delay. Ya, bueno, en el cuerpo de un disparador, como primer espacio tenemos lo que es el blocker, que puede ser entre el PostgreSQL o puede ser en cualquier gestor de base de datos. O segundo, disparador que se activa con insert of delay o udave. Como por ejemplo tenemos los comandos if inserting, udating, deleting, def and if. Udave of atributos. Digamos donde tenemos el row del disparador, que va a ser un nuevo o viejo. Y en especial tenemos el run back, en caso de error si no hay manejo específico de la excepción. También tenemos cuando uno modifica los disparadores. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que no hay modificación explícita. Siempre se reemplaza cuando es el create o replace el disparador según el nombre. O segundo, cuando se borra el disparador según el nombre, se crea el disparador según el nombre. Como segundo punto tenemos el deshabilitar, donde uno se puede crear a sí mismo. Cuando uno ya tiene el trigger, se lo puede reemplazar el trigger por el nombre, puede ser el enable o disable. También así mismo puede ser el enable o disable o todos los disparadores que tengamos en la base de datos. Ejemplo de un trigger tenemos como el código siguiente, ya, donde el código siguiente me va a mostrar un salario ya de cualquier usuario de la base de datos
que sea mayor o menor según la fecha especificada. Ya, para generar los valores de una columna derivada se usa el siguiente código de before insert of udave. El nombre del trigger siempre se usa el comando for each round paging y se usa lo que uno va a hacer. Ya. En este caso se va a usar un per cuando se usa un disparador para que se pongan todos los nombres en mayúsculas. ¿Ok? Ya, listo. En sí, esto ha sido todo sobre el diseño físico de la base de datos. Espero que hayas comprendido un poco más y espero que sea de gran ayuda esto para ustedes. ¿Ok? Que tengan un excelente día. Ante todo, les deseo lo mejor. Muchísimas gracias.